algún día encontrarás un corazón. Bueno, sí, yo antes había hecho también como un par de cortometrajes, involucrado como en la ficción, pero sí, obviamente es como pasar de un cuento a un libro, ¿no? Hay una cuestión como mucho más grande. Creo que una de las cosas más complejas para mí a nivel de director era como, yo trabajé con no actores, con chiquillos que eran su primera experiencia en frente a una cámara, ¿no? Y también es una película de alguna manera coral, eran muchos personajes. Creo que lo más complejo es este momento en el que tienes que partir la película y no grabarla linealmente. Entonces tienes que como mantener esa continuidad y esa, no solo en el proceso del personaje, ¿no? Pero además tienes como 5 actores que cada uno responde de una forma distinta a dirección, porque no son actores, entonces cada uno entiende una cosa distinta. Entonces es como, para mí era un proceso como hasta un poco esquizofrénico, porque tienes al actor y tienes a su personaje y tienes que generar esa conciencia con él desde dónde está viniendo, ¿no? Y hacia dónde va, ¿no? En cada escena que grabas. Y a cada uno además como buscar la forma de llegar a él para que pueda conectar, ¿no? Obviamente hubieron muchos ensayos y todo, pero creo que eso era generar esa conciencia de la continuidad durante el rodaje y durante tanto tiempo. Creo que eso fue uno de los retos más complejos, ¿no? Por lo demás, el set es mi lugar. Me encanta filmar, he filmado mucho. Creo que los proyectos en los que me he involucrado de alguna manera, entre videoclips, cortometrajes y hasta la misma publicidad que te permite de pronto usar como grandes juguetes y todo lo técnico, me pulieron mucho para prepararme para enfrentar una peli. Pero en realidad fue un disfrute, ¿no? Fue muy interesante. Igual siempre creo que lo más importante es elegir a tu equipo y tener en ese equipo los aliados y que ese sean tus otras voces, ¿no? Porque al final es mucha gente, digamos, como que es el arte más colectivo que existe, ¿no? Hay que delegar mucho, hay que confiar mucho. En esa elección ya hay una decisión también de dirección, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso fue interesante. Es muy loco porque es muy actual. De hecho, cuando salió el libro, como en el 61, si no me equivoco, fue censurado, desapareció el libro, luego le cambiaron de Los Inocentes a Lehman Rock porque Los Inocentes les parecía muy sugerente, porque claro, cuando entras a leer el libro, es un libro que habla sobre la masculinidad de una manera muy cruda y muy directa, ¿no? El autor es un autor homosexual, además como un literato como muy ande y él mismo reprimido, como hater de todo el circuito oficial, ¿no? Entonces se siente como esas vísceras y esa cosa tan directa y tan cruda que conectó conmigo cuando yo pues estaba en mi momento de cuestionamiento absoluto, en donde no sabía qué me gustaba, qué quería o me gustaba todo y, ¿no? Y lo quería todo, ¿no? Entonces, pero eso además enfrentado a esta sociedad como tan machista y tan estigmatizadora y tan, ¿no? Yo tenía a mi viejo súper homofóbico en esa época además también, ¿no? Entonces el libro cuando lo leo se convierte en ese momento como una suerte de aliado, ¿no? Yo como, ¿qué es esto, no? Como con esa crudeza y esa, de alguna manera te empodera, ¿no? Como que te da esa fuerza y cuestiona tan crudo y tan directamente estos otros modelos de masculinidad que realmente son los más frágiles, que pues te empoderen esa búsqueda un poco más libre o un poco más, y te hace consciente de que pues es un símbolo total de fragilidad y de debilidad, ¿no? Entonces nada, dije, me quedé con eso, para mí fue como muy potente y cuando empiezo a estudiar cine siempre pensé que tenía que hacer una película sobre ese libro y mientras lo hacía me fui distanciando mucho más del libro y mezclándolo más con mi historia personal y con mi experiencia, lo cual ha recibido muchas críticas en el Perú también, porque el libro tiene muchos fans y hacer una adaptación siempre es un reto, ¿no? Pero me tomé muchas libertades y creo que en esa libertad es que nace la peli también, ¿no? Y sí, eso. Entonces, sí. Como decía, es esa peli que creo que hubiese querido hacer ese Germán de 14 años. Yo creo que para mí, o sea, como, creo que intenté replicar de alguna manera lo que ese libro generó en mí en ese momento, que yo estaba viviendo como esa experiencia tal cual, ¿no? Como intentando ser un punkero ahí en la calle. O sea, todos esos espacios son espacios en donde yo he pasado mi vida de chiquillo, por donde yo vivía en esa época. O sea, todo es un reflejo muy sincero y real de mi propia experiencia. Y tal vez, claro, en el momento de hacerla no estaba pensando en que estaba generando yo una herramienta como tal que podría ayudar o no, como un aliado para los jóvenes. Pero creo que en esta
cuestión de tratar de ser lo más sincero con mi experiencia, salió esto que finalmente intenta traer a la actualidad eso que el libro, ¿no? Nos trajo a todos en el 61 y darle, que habla mucho de la marginalidad, de una Lima un poco más criolla que punkera. Yo lo traje más al punk porque era con lo que yo me vinculaba, pero siento que es darle voz a toda esta gente que no la tiene realmente, ¿no? Que no la tiene en un circuito oficial, que además los punqueros son mal vistos, son como de alguna manera el símbolo de la anarquía, de la transgresión, ¿no? De la calle, del caos, del sinsentido, ¿no? Sin embargo, son como muchas veces más humanos que todos los otros, porque en esa sensibilidad o en esa búsqueda o en esta careta negra hay mucho, mucho pasando internamente, ¿no? Son los que más se están cuestionando, o sea, las letras del punk tienen eso, ¿no? Están cuestionando todo el tiempo lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en sociedad, están yendo en contra de todo este sistema que está podrido y ya lo sabemos, ¿no? Y por otro lado, hablar de la masculinidad desde ese lugar, en ese circuito, es mucho más fuerte, ¿no? Porque suele ser los circuitos marginales los más machistas, ¿no? Los que más, de alguna manera, eh, generan estos como estigmas, ¿no? Entonces sí, creo que va por ahí. Es que yo creo que los conflictos al final son como muy parecidos, no importa, digamos, como en la tribu a la que pertenezcas, ¿no? Y la peli va hacia ese punto, ¿no? Yo lo llevé a este universo básicamente por una cuestión personal, pero me ha pasado ya pasando la película que personas que no tienen nada que ver con ese circuito agarraron el tema de la identidad y este conflicto sobre el definir tu sexualidad, los caló muy fuerte, ¿no? O en esto, sí, creo que esos conflictos, más allá de la estética que tiene el punk, creo que es una cuestión más como de haberlo, como, como haber elegido como una tribu para representar esto. Creo que los conflictos son universales, ¿no? Los conflictos que plantea van mucho más allá del punk, ¿no? Sí, es muy loco eso, o sea, lo menciono siempre como todos son bandas de amigos, bandas hasta con los que yo he tocado también. Em, y, y eso también me dio mucha facilidad para poder como utilizar la música que yo realmente quería, porque además estaba escrita desde el guión, o sea, en el guión están escritas las canciones que entran y muchas veces están escritas las letras de las canciones ahí en el guión, porque le dan bastante sentido a la escena. Entonces hay una construcción ahí que no es una peli musical, pero es una peli con una banda sonora potente, ¿no? Y es un reflejo, y cada escena se ve muy bien reflejada en la canción que elegí. Siento que ahí hubo una, o sea, yo ya tenía muy clara qué canción iba en cada parte. De hecho, le llevé las canciones al editor tal cual. Normalmente sueles montar como, ¿no? Como referencias y tal para entrar en el mood y luego vas hacia la búsqueda. En este caso, yo ya las tenía casi que escritas en el guión. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Tejada, director de Los Inocentes. Los invito a ver mi película, y no solo mi película, sino esta gran curaduría que hay, esta programación que hay para el ciclo emergente en este templo del cine. Va a estar acá en la Cineteca Nacional de Coyoacán, y en la Cineteca de Chapultepec y la Cineteca de las Artes. Y nada, espero que nos encontremos por ahí en las salas.